Bienvenidos a todos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca de la energía potencial elástica aplicado al más. ¿Qué es este más? Y no es necesariamente la suma. Entonces resulta que más es un acrónimo para tres palabras, que serían movimiento armónico, que armónico significa que va a tener una oscilación, un ciclo, un periodo, también unos puntos de equilibrio, una amplitud y además simple. Simple en el sentido de que vamos a tener un sistema ideal en donde no va a haber pérdida de energía debido al calor o a la fricción o a alguna fuerza no conservadora. Entonces acá tenemos un sistema masa-resorte. Este resorte tiene una X sub 0, un punto de equilibrio donde está natural ahí. Pero ¿qué sucede si lo estiramos? Es decir, si lo deformamos. Acuérdense que deformación es comprimir o estirar. Entonces acá lo estiramos hasta el punto X y ese ya es su punto máximo. Si es un punto máximo, lo llamamos A mayúscula, amplitud. Ahora, EPE o energía potencial elástica sería un medio de K, siendo esa la constante de elasticidad de aquel resorte, multiplicando X, la posición al cuadrado. Ahora, estos resortes se rigen por algo que se llama la ley de Hooke. Y es que esa ley de Hooke establece una fuerza que se llama una fuerza de restauración o de restitución. Algunas personas le dirán. Por eso es que en la fórmula ahorita verán un negativo. ¿Por qué? Porque esa fuerza lo que quiere es restaurar aquel objeto, aquella masa, a su punto de equilibrio. Y lo que hacemos para llegar a esa ley de Hooke es derivar la energía potencial elástica. Llegamos a F que es igual a menos K por X, K siendo la misma constante de elasticidad, X siendo la posición, pero ¿y ese menos por qué? Porque hay un menos, porque esa es la fuerza de restauración, es decir, se tiene que mover opuesto a donde va dirigido. ¿Para qué? Para poder regresar a su punto de equilibrio. Es decir, si un cuerpo fuese a la izquierda, ¿cierto? Tiene que ir hacia la derecha, tiene que ir contrario a su movimiento para llegar a su punto X sub 0. Y ahí es cuando se desacelera y empieza a acelerarse hacia aquel punto de equilibrio 0 metros. Ahora, antes de entrar al primer ejercicio, hablemos de la energía mecánica, que la energía mecánica es la suma de las energías en un sistema. Acá no tenemos energía potencial gravitacional, tenemos es energía potencial elástica. Y como tal, la energía mecánica se va a calcular como el 1 medio de K por amplitud al cuadrado. Es decir, ese es el máximo. Ya cuando uno llega a la amplitud, ya no puede llegar más allá de la amplitud, porque la amplitud es exactamente eso mismo. Es el límite, es lo máximo que puede llegar ese sistema de masa-resorte. Ahora, si nosotros tenemos aquel sistema de masa-resorte y digamos que tenemos acá el punto de X sub 0, acá tenemos el punto X, o bueno, amplitud, ahora sí, amplitud positiva y amplitud negativa, claro, va a haber dos amplitudes, una a la derecha y una a la izquierda. ¿Qué sucede? Más o menos la amplitud va a ser igual a más o menos 0,2 metros. ¿Por qué yo digo más y por qué yo digo menos? Porque para las amplitudes positivas se aplica el valor positivo. Para las amplitudes negativas se aplica el valor negativo. Ahora, K o la constante de elasticidad, que eso ya es propio de cada resorte, va a ser digamos de 100 newtons sobre metro. Entonces, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que puede cambiar? La distancia. Entonces cambiemos la distancia. Digamos que en un caso X va a ser más o menos la amplitud, es decir, la distancia máxima. En el otro que es más o menos amplitud, pero la mitad de aquello. Bien, y luego va a ser 0 metros o el punto de equilibrio. Perfecto, ya que esa es la variable dependiente, primero que todo calculemos la energía mecánica para evidenciar qué tan lejos podemos llegar. Entonces acá solamente voy a colocar la energía potencial elástica, no estamos calculando energía cinética, solamente lo que puede llegar a extenderse a aquel sistema de masa-resorte y cuál sería la energía en joules. Entonces sería 1 medio de K por A al cuadrado. K es 100 newton sobre metro. Y A, que es la amplitud, sería 0,2 metros y eso elevado al cuadrado. Bien, 1 medio de 100 va a ser 50 newton metro. Y luego 0,2 por 0,2 es 0,004 metros al cuadrado. Ahora, metro con metro se van y nos queda newton por metro. Que newton por metro en el Sistema Internacional de Unidades, el SIU, sería joule. Y joule es esa unidad para el trabajo o la energía. Entonces nos va a quedar en 2 joules para la energía mecánica. Perfecto, eso por ese lado. Entonces no puede haber energía mayor que los 2 joules, porque la energía mecánica se supone que es la suma de todas las energías. Entonces, si ya hay más de 2 joules, pues es porque le estamos insertando más energía.
Nuestro primer subpaso, por así decirlo, va a ser aplicar x es igual a más o menos la amplitud. Es decir, que acá x va a tomar aquel valor de ¿qué? 0,2 metros. Entonces, si tenemos eso mismo, pues acá arriba ya lo hicimos y nos quedaría 2 joules nada más. Entonces, x cuando está en la amplitud significa que la energía potencial elástica en esa parte, 2 joules. Ahora, si está en la mitad, no va a ser un joule. Ya ahorita les muestro qué va a ser. Bueno, y tampoco va a ser 3 joules. Ya les cuento. Resulta que es 1/2 de k por x al cuadrado. Eso ya queda claro. K sigue siendo los 100 Nm, independientemente si le cambiamos la posición o no, seguirá siendo esa constante. Pero ¿qué sucede con x? Ya es 0,1 metros, ya que dividimos a la mitad la amplitud. Entonces, ¿qué nos quedaría? 50 Nm, 50 Newton sobre metro, multiplicando el 0,01 metro al cuadrado. Es decir, que nos queda 0,5 joules. Exacto. Dividimos la posición en 2, pero el resultado final se dividió en 4 partes. Entonces se puede ver que es proporcional, ya por la fórmula lo dice, que está elevado a un exponente, está elevado al cuadrado. Entonces es por eso mismo que el resultado final se disminuye en mayor grado que cuando disminuimos la posición. Y viceversa si lo estamos aumentando. Eso ya depende del orden de las variables. Ahora, subpaso 3. Resulta que tenemos x que es 0 metros. Cuando aplicamos la fórmula, de por sí no tenemos que aplicar ninguna constante porque ya sabemos que un número multiplicado por 0 va a dar 0, independientemente de la constante, independientemente si es supremamente elástico o si es completamente inelástico ese resorte. Va a ser 0, porque la distancia está en 0 metros, está en el punto de equilibrio. Y no significa que no se haya movido, simplemente que no se ha desplazado. Y movido y desplazado son dos términos completamente diferentes. Entonces eso significa 0 joules. Ya habiendo dicho eso, ejercicio resuelto y muchas gracias por la atención prestada. Espero este video haya sido del mayor agrado. En comentarios alguna duda como siempre. Hasta la próxima, así que...